Buenas noches para todos los hermanos en Uruguay y muchas partes en donde quizás entiendan el idioma. Bendiciones para los hermanos en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Perú y a todos los hermanos de todas partes del mundo. Bueno, yo quería hacer este video al respecto de lo que estamos viviendo hoy en el año 2023, perdón. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles. Vemos que hay guerras, hay rumores de guerra, hay hambre, hay pestes, hay terremotos, hay millones y millones de gente que se van de un país a otro escapando por diferentes necesidades, escapando porque hay guerra, escapando porque hay hambre, escapando porque hay persecución, escapando en búsqueda de un día mejor para ellos y su familia. Y vemos que el caos en el mundo entero es tremendo. Vemos terremotos en Turquía, vemos terremotos como acá en estos otros países que ahora no me acuerdo el nombre, en Siria, perdón, en Siria, unos terremotos de 7 punto y pico, y los miles de muertos que lamentablemente dejan estos terremotos. Vemos inundaciones, volcanes, las familias que se pelean y se matan los unos a los otros, los asesinatos y todo tipo de barbaridades que se oye todos los días por los medios de comunicación, y muchas cosas que nos ocultan, muchas cosas que nos ocultan, no sé por qué motivo. Quizás sea para no alarmar a las masas, no alarmar a las personas, no alarmar, no poner en pánico a las personas. No sé si sea por eso que lo ocultan o por otros intereses que capaz que lo ocultan. Pero bueno, lamentablemente la palabra de Dios dice que habrán guerras, rumores de guerra, habrán hambre, habrán pestilencia, se entregarán a la muerte los unos a los otros. Y que bueno, que no nos preocupemos, dice la palabra, porque aún no es el fin. Pero sí dice que es el principio de los dolores. Y toda guerra, toda enfermedad, toda persecución, toda necesidad trae mucho dolor, mucho pánico y mucha incertidumbre de qué será el día después o qué será dentro de un rato de nuestras vidas. ¿Podremos escapar de estas situaciones? ¿Sí o no? Son preguntas que nos hacemos. Nos hacemos la pregunta, como muchos cristianos capaz que se hacen la pregunta: ¿estaré en el momento de la tribulación, en el momento del dolor, en el momento de la persecución, en el momento de las guerras, en el momento de las pestes, en el momento de las plagas?
en esos momentos oscuros. ¿Estará la iglesia? ¿Estará el pueblo de Dios? Bueno, yo creo que el pueblo de Dios pasará por la tribulación, porque en Apocalipsis lo dice. Yo quiero desafiarlos a ustedes, hermanos evangélicos, y que realmente lean Apocalipsis y verán que en Apocalipsis dice que el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación. Si uno va a probar el oro, si uno va a refinar un metal, sí o sí tiene que pasarlo por el fuego de la purificación. ¿Y cómo podemos ver que la iglesia o el pueblo de Dios es auténtico? Solamente pasándolo por el fuego de las dificultades, por el fuego de la prueba, por el fuego de la persecución. Solamente ahí podemos ver la autenticidad de cada uno de nosotros. Pero si nosotros decimos que el pueblo de Dios no va a pasar la tribulación, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y dice en Apocalipsis que el pueblo de Dios pasará la tribulación. Yo le digo a todos los hermanos que lean todo Apocalipsis y descubran que ahí en Apocalipsis dice que el pueblo de Dios pasará la tribulación. Dios no miente. La palabra de Dios no miente. Y vamos a pasar por la hora de la prueba para ver hasta dónde resistimos y hasta dónde somos fieles a Dios y hasta dónde somos valientes o somos cobardes. Si somos un metal precioso o somos nada más que, como dice la palabra, somos rastrojos, somos hojarasca. Y en el fuego de la prueba va a saltar lo auténtico o lo falso, o va a saltar lo que realmente no es de Dios. Pero todos pasaremos por el fuego de la prueba para probarnos nuestra fidelidad a Dios, a su Hijo, y que bueno, que cuando hayamos pasado por ese momento de tribulación, por ese momento de persecución, por ese momento de necesidad, por ese momento de circunstancia difícil, ahí es en donde se va a ver lo auténtico que somos delante de Dios y delante de aquellos que quizás nos persigan y quizás ellos digan verdaderamente estos son hijos de Dios porque han soportado la dificultad y no han negado la fe. La hora de la prueba, de la dificultad, dice la palabra que muchos negarán la fe, muchos retrocederán, muchos se entregarán, dice la palabra, se entregarán los unos a los otros. Y dice así Mateo 24, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y vemos lo que la palabra dice concretamente, ¿no? Que muchos lamentablemente seremos engañados y tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta para que no caigamos por falta de conocimiento de la verdad del Evangelio
del Todopoderoso que nos hace diestro para esas circunstancias difíciles que han de venir sobre el mundo entero. Y oiréis, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, más aún no es el fin. Y ahí vemos que la palabra dice que no es el fin. Yo creo que tenemos que permanecer hasta el fin. Tenemos que permanecer en oración, en lectura de la palabra, en meditación de la palabra, en estudio de la palabra, para que Dios nos revele a través de su Hijo y del mensaje del Evangelio, para que podamos sostenernos y estar afianzados, arraigados en el poder del Evangelio de libertad, para que no seamos esclavos de las cosas que están sucediendo y las que sucederán y las que sucederán mañana. Y después dice: ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino? Y habrá pestilencia, hambre, terremoto por los lugares, por todos los lugares. Y dice: y todas estas cosas, principio de dolores. Y acá vemos que la palabra no dice que vamos a ser librados de este periodo de tribulación, de este periodo de preocupación, de este periodo de pánico, pero que el pánico no debe a nosotros perjudicarnos, porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos una esperanza tremenda, tenemos una esperanza única, tenemos una esperanza incomparable, que no se compara a la esperanza de aquellos que no tienen a Dios a través de su Hijo, que no lo tienen en su corazón y que están sin fe y sin esperanza. Pero nosotros tenemos fe y tenemos esperanza. Y después dice: entonces os entregarán para ser afligido y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y acá dice, y todas estas cosas, principio de dolor. Nos está diciendo a nosotros acá la palabra que el pueblo de Dios pasará la tribulación, que pasaremos por ese principio de dolor, y todas estas cosas, principio de dolores, entonces os entregarán, nos dice acá, nos entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente o de todas las naciones por causa de mi nombre, del nombre del Eterno, del Dios de los cielos y de la tierra. Y que si el Hijo de Dios pasó por lo que pasó, y él dijo a su Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Entonces, en esta circunstancia que dice en Mateo 24, versículo 8 y versículo 9, le tenemos que decir al Señor: no se haga mi voluntad. Yo quiero zafar esta situación, pero que no se haga mi voluntad, porque yo soy siervo y el siervo obedece. Y si el Hijo de Dios pasó por esa circunstancia, ¿que acaso nosotros somos mejores que el Hijo de Dios, que no vamos a pasar por esa circunstancia difícil? ¿Que acaso le estamos diciendo a Dios
que es mentiroso, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia no va a pasar por las penurias, que la iglesia no va a pasar por las necesidades, que la iglesia no va a pasar por las preocupaciones. Dios no nos ha prometido que las cosas nos iban a ser todas maravillosas y que íbamos a ser ricos y que íbamos a tener propiedades y que íbamos a tener auto, que íbamos a tener todas las cosas solucionadas. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, porque Dios el Padre a través de su Hijo ha vencido al mundo y al espíritu de este mundo, porque el espíritu de este mundo, sabemos quién es el que rige el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo lo rige el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, el maligno, el acusador de cada uno de nosotros que somos parte del pueblo escogido del Dios de toda gracia y de toda misericordia. Si a Jesús el diablo lo acusó y lo quiso tentar con miles y miles de cosas, poniéndole a disposición todas las maravillas de este mundo y diciéndole, póstrate delante de mí y te daré todo esto. El enemigo se disfraza como ángel de luz. Dice, sí, porque si eres hijo de Dios, lárgate abajo porque Dios mandará a sus ángeles y te sostendrán. Sí, Dios puede sostenernos, pero Dios no nos ha mandado a suicidarnos. Dios puede sustentarnos y librarnos, pero Dios no nos ha mandado a desenfrenarnos, a desbocarnos, a vivir una vida light, un cristianismo light, una religiosidad hueca y vacía, sin sentido. Creemos que estamos obedeciendo a Dios y lo que menos hacemos es eso. Y si muchos entonces serán condenados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Acá dice la palabra en Mateo 24 que el pueblo de Dios se entregarán los unos a los otros, se traicionarán los unos a los otros. ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué evangelio nos están predicando? Que va a ir todo bien, que la profecía porque vas a tener una casa allá y porque vas a abrir miles de iglesias y se van a convertir miles. Sí, puede ser que se conviertan miles. ¿Pero a qué se convierten miles? ¿Con una buena enseñanza? ¿Con una enseñanza mediocre? ¿A qué se convierten? ¿Se convierten verdaderamente? ¿Verdaderamente todos esos que se convierten, que dicen que se convertirán realmente una vida íntegra, una vida consagrada, una vida separada para Dios? ¿O se convertirán a media porque bueno, me conviene, porque viene Dios a través de su Hijo y va a condenar al mundo? ¿Me convierto? Porque tengo miedo de que Dios me castigue, pero no porque haya un arrepentimiento sincero y un cambio radical en mi vida. Me convierto porque las papas queman. Y si muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado, porque la palabra dice, muchos falsos profetas están en este mundo dándoles espejitos de color y profetizándole que todas las cosas van a ser
como en un paraíso, que los animales van a estar comiendo junto con la gente y que ya no habrá guerra y que ya no habrá terremoto y que ya no habrá pobreza y que dejará de haber pobre y que dejará de haber hambre y que tendremos todos los recursos. ¿Quiénes son esos que nos están profetizando eso? Porque la Biblia no lo dice. Dice que vendrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué nos están predicando? Un evangelio de prosperidad. ¿Pero prosperidad para quién? Prosperidad para los pastores, para los que tienen auto, tienen una buena casa, tienen el salario, no les salen a la pala y al pico. Mientras los hermanos quizás muchas veces vienen en bicicleta, muchas veces vienen de a pie, o muchas veces capaz que otro hermano los trae a la congregación. Y muchas veces sus hijos no tienen un plato de comida porque dieron el diezmo y dieron la ofrenda y se quedaron sin la plata para comprarle las necesidades básicas a su familia. Dice, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y acá lo dice. El que persevere hasta el fin, será salvo. Y que los rumores de guerra y que las pestes y los terremotos y la persecución y los encarcelamientos, esto es el tiempo de tribulación, es el tiempo de preocupación, el tiempo de pánico, pero pánico no para los hijos de Dios. Pánico tiene que haber para los que están fuera del Evangelio de Salvación. Si nosotros como pueblo de Dios entramos en pánico, ¿en qué Dios estamos creyendo o qué Dios nos han predicado? Porque los que deben estar preocupados son los que no son hijos. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no tenemos que preocuparnos. Perdón. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Y por quién va a ser predicado este evangelio? A todo el mundo, a los gentiles, a aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Tenemos que ser nosotros los que prediquemos evangelio. Y quizás tengamos que ir de un lado para otro, como dice la palabra, huyendo por las dificultades, pero a medida que vamos huyendo por las dificultades y las circunstancias del momento, vayamos sembrando la semilla del evangelio hasta los confines de la tierra. Así que bueno, hermano, espero que esto sea de reflexión para todos nosotros, y les desafío que no le mintamos, que no le mintamos al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no va a pasar por la tribulación. En Apocalipsis dice que el pueblo de Dios va a pasar por la tribulación. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice en Apocalipsis. Descúbranlo por ustedes mismos. Lean el libro de Apocalipsis, de principio a fin. Léanlo y descubrirán que dice en Apocalipsis, mi pueblo pasará por la tribulación.
que el pueblo de Dios pasará por la tribulación. No le quitemos a la palabra de Dios ni le agreguemos a la palabra de Dios. Porque si reemplazamos la palabra de Dios por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, por lo que a mí me parece, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Dios no se equivoca. Si nosotros mentimos y si nosotros nos equivocamos. Si muchas veces enseñamos cosas erróneas, equivocadas y fuera de contexto bíblico. Cuidado, cuidado. Porque si decimos que la iglesia, el pueblo de Dios, no pasará la tribulación, cuando eso pase, muchos cristianos que creyeron que, y pastores que enseñaron que la iglesia no pasará por la tribulación, se quedarán. Ah, Señor, pero tú decías que yo no iba a pasar por la tribulación y mira lo que estoy pasando. Y muchos van a apostatar de la fe, porque se llevaron el chasco de que creyeron porque me enseñaron que la iglesia no iba a pasar la tribulación. Pero ahora, ¿por qué, Señor, me estás castigando? Que ya no creo más en ti, porque es lo que van a decir. ¿Cómo puedo creer en ti si a mí me enseñaron que la iglesia no iba a pasar la tribulación? Pero estoy pasando la tribulación. ¿Ya no creo en ti? Bueno, yo quiero decirles, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, que la iglesia, el pueblo de Dios, va a pasar la tribulación. Lean desde Génesis hasta Apocalipsis y después lean todo Apocalipsis y descubran que ahí mismo en Apocalipsis dice que el pueblo de Dios pasará por el fuego de la purificación y de la autenticidad de nuestra fe y de nuestra creencia en el Dios Todopoderoso y de su Hijo amado. Tiene que haber un fuego de prueba, probarme si a ver yo estoy apto para ser una perla de gran precio o soy una aparente perla falsa, un falso cristiano, que solamente estoy porque tengo miedo de que sea condenado, pero no hay una conversión auténtica y eficaz en mi vida, que nada más una fachada. Entonces, para pasar a ser parte de una perla de gran precio, tengo que pasar por la hora de la autenticidad del fuego de Dios en el medio de las circunstancias difíciles que vendrá sobre el mundo entero, aún a los hijos de Dios. Bendición y un buen fin de semana para todos, hermanos.